Ok, entonces y solo lo vamos a presentar así, de esta manera, porque este Google Meet no permite presentar pantalla completa, nos da error. Entonces vamos a presentarlo de esa manera. Vamos a ver algunas cosas muy básicas de microbiología en este primer tema. Primero un poco de generalidades, decirles pues un poco de algunos eventos históricos importantes. Por ejemplo, para nosotros los laboratoristas, si se le puede decir, nuestro santo de devoción es Anton Leeuwenhoek, que es el que descubre el microscopio en 1674. Ese es un señor que siempre lo recuerdo desde mis tiempos de universidad, el creador y el que descubre el microscopio. Luego tenemos Otto Müller, que en su momento él va a clasificar las bacterias, los microorganismos en géneros y en especies. Luego tenemos Friedrich Henle. Él va a decir va a afirmar Friedrich Henle que los microorganismos son los responsables de lo que se llama de las enfermedades. Eso lo va a decir él en 1840. Luego Louis-Koch y Louis Pasteur van a confirmar la teoría que va a presentar Friedrich Henle de que los microorganismos son los responsables de las enfermedades. En los años 70 y 80 ellos son los que van a confirmar esa teoría. Ya Paul Harlis, Alexander Fleming y Gerald Domoff son los primeros que van a poder, los primeros antibióticos van a ser descubiertos por ellos. Por ejemplo, la penicilina, si no me equivoco, va a ser descubierta por Paul Harlis. Luego tenemos John Hender, que es el que va en su momento el primero que va a cultivar virus, el primero que va a encontrar un método adecuado para poder cultivar los virus. Eso es importante porque, miren, los virus por sí solos no se pueden cultivar, como les puedo decir. O sea, quiero decir, los virus no se pueden cultivar en medios de cultivo normales que se hacen en las bacterias. Necesitamos tejidos vivos, porque los virus, y eso quizás no se lo había dicho, ellos no son seres vivos, no se clasifican como seres vivos, sino son partículas inertes. Y para poderse multiplicar el virus necesita tejidos vivos, ¿ya? Un tejido, o sea, células vivas. Por tanto, John Hender va a ser el primero que va a descubrir, exponiendo en este caso los virus a tejidos vivos para poderlos cultivar. Y eso va a ser en 1946. Y eso es un gran descubrimiento porque hasta la fecha, por ejemplo, en el país considero que no tenemos condiciones ideales para poder cultivar lo que son los virus. Luego hay que decir que la microbiología es una de las ramas que integran la biología, ¿ya? Es parte de la biología, es la microbiología. Esta, desde el momento que dice microbiología, pues la palabra micro dice que se va a enfocar en el estudio de los microorganismos. Entonces, a los seres vivos que hablamos que son de tamaño sumamente pequeño. Ok, entonces luego vamos a decir, estos son un grupo grande y diverso que de microorganismos son microscópicos, o sea, no se pueden ver a simple vista, viven en forma aislada o en grupos de células. La microbiología va a incluir lo que son los virus, que son microscópicos, pero no son células, o sea, no son seres vivos. Eso hay que tenerlo en cuenta también. En el caso de los microorganismos patógenos, la microbiología estudia además su forma de infección, los mecanismos para su eliminación, ¿ya? En este caso, sobre todo en la parte de la microbiología patógena, de los microorganismos que causan enfermedad, vamos a ver
la forma como causan la infección, los mecanismos para poderlos eliminar. Algunos conceptos importantes de microbiología, y esto sí me gustaría, como les digo yo, si les pregunto, dígame qué es simbiosis, no vayamos a revisar a ver dónde está el concepto, sino más bien que ustedes lo manejen. En este caso, cuando hablamos de simbiosis, hablamos de beneficio mutuo, ¿de acuerdo? Hablamos entonces donde el microorganismo y su huésped se benefician mutuamente. Por ejemplo, nosotros en nuestro sistema digestivo, sobre todo los intestinos, tenemos una flora normal, una microbiota normal, una cantidad de bacterias que son parte normal de nuestros intestinos, que nos ayudan en la degradación de los alimentos, por ejemplo. Entonces, vivimos en simbiosis con este tipo de bacterias porque ellas se alimentan de los alimentos que nosotros consumimos, pero nos ayudan en su degradación de estos alimentos para que nosotros los podamos también absorber como nutrientes para nuestro cuerpo. Entonces vivimos en simbiosis con esas bacterias que viven en nuestros intestinos, porque ellas se benefician de nosotros y nosotros nos beneficiamos de ellas. Y luego está el parasitismo. Este concepto refiere cuando principalmente el beneficio va en una de las partes, por ejemplo. O sea, hablamos ya que permítanme, voy a contestar una llamada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cerca de ahí, no sé. Bye, está bien. Bye. Ok. Por ejemplo, el concepto de parasitismo incluye, por ejemplo, en aquellos casos, si se puede decir así de esa manera, y van a disculpar el ejemplo, cuando nosotros estamos en casa y nuestros padres y no queremos ayudar en nada en casa, por ejemplo, nada a nuestros padres, solo dedicarnos a nuestros estudios, no ayudar en casa, no ayudar a lavar platos, no ayudar a la limpieza, etcétera, en ciertas cosas, las cuales ayudar en las cosas de la casa, o que crezcamos, por ejemplo, y vamos con nuestros padres y todavía que nuestros padres nos mantengan y nosotros sin dar ningún tipo de aporte a nuestra casa. A eso también se le puede llamar como un ejemplo de parasitismo, cuando el beneficio opera principalmente en beneficio de una de las partes. Luego tenemos el concepto de hospedador, que se le va a conocer a ese hospedador como el que proporciona el beneficio principal al parásito, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso siempre va a ser ya sea un animal, en este caso un ser humano, el cual sirve de hospedador para que dentro de él crezca, se desarrolle un parásito, por ejemplo. Luego el comensal. Es interesante quizás decirlo antes de avanzar, que el parasitismo opera solo para beneficio mutuo y puede llegar a causar daño a una de las partes. O sea, se beneficia y también causa daño, por ejemplo. Esos son los que causan enfermedad. Luego el comensal es organismo que obtiene alimentos o protección a expensas de otros sin producirle daño ni beneficio, ¿de acuerdo? Él se alimenta, puede estar en nosotros y no nos puede causar ningún tipo de daño. Eso se llama comensal. Ya un parásito sí se beneficia de nosotros, pero además causa daño. Entonces el comensal, muchos de los parásitos que los seres humanos podríamos en algún momento tener, como algún tipo de las amibas, por ejemplo, pueden ser comensales. O sea, no nos causan, ¿cómo les puedo decir?, enfermedad, y solo se están beneficiando de los alimentos que estamos consumiendo. Luego el concepto de oportunista, como es ahí, no sé alguien que me diga qué le suena la palabra oportunista. ¿Qué significa para ustedes oportunista?
Perfecto, Aide, gracias. Y es eso, estamos hablando de aquellos agentes, de aquellas bacterias, de aquellos parásitos, de aquellos hongos o aquellos virus que, por ejemplo, la persona está inmunodeprimida, está siendo sometida, por ejemplo, a quimioterapia, o es un VIH positivo, ya tiene el síndrome del SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia humana, se va a aprovechar de esa condición para causar enfermedad. Ya. Por ejemplo, en mi caso, ahorita estoy con gripe y considero que es porque yo cuando me desvelo demasiado es seguro que me va a dar gripe. El desvelo también hace que el sistema inmunológico no se deprima, se debilite y nos causa algún tipo de enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, a eso le llamamos oportunista, que aprovecha cierta condición ya, de la persona, en este caso que el sistema inmunológico se le ¿cómo les puedo decir? Se le debilite y causa enfermedad. O otra cosa interesante es que hay bacterias, por ejemplo, que están en nuestra piel y podemos en algún momento nosotros tener algún tipo de herida y ellos llegar de piel, llegar a piel superficial, llegar a torrente sanguíneo y ahí justamente causar enfermedad. También se puede dar ese tipo de casos. Pero aquí justamente lo que acaba de decir Aite, nos referimos a esa condición que se aprovecha de cierta condición del huésped, el cual está deprimido, el cual se está recuperando de una enfermedad y justamente ahí causa la enfermedad, ya llega en esa condición. Eso es muy frecuente en personas que están, por ejemplo, hospitalizadas y adquieren otra enfermedad en los hospitales. Y esas son las enfermedades nosocomiales, todas, podríamos decirlo así, son oportunistas que se aprovechan cuando la persona está convaleciente todavía, que se está recuperando de la enfermedad, está débil, y justamente ahí si llegan a entrar en contacto con ese paciente, le van a causar una enfermedad. Las disciplinas que forman la microbiología son las siguientes. La primera que vamos a ver es la parasitología. ¿Ya? Y aquí, cuando hablamos de parasitología, estamos hablando de esa relación que existe entre los organismos parásitos y sus huéspedes. Y esta se caracteriza por la asociación de dos o más especies, en donde un individuo puede vivir fuera o dentro de otro como medio de supervivencia, pudiendo o no causar daño a su hospedador. Estos individuos parásitos se clasifican de acuerdo con un sistema taxonómico. En este caso, por ejemplo, tenemos el caso, y les pregunto yo, si han escuchado ustedes alguna vez que se dice que la carne de cerdo es mala. Me imagino que alguno lo va a escuchar. La mayoría, la gente dice la carne. ¿Sí, de acá? Yo sí, Y porque se dice que por ello se puede uno obtener lo que es un parásito o un gusano, dice la persona. ¿Ya? Y ciertamente es válido, pues. O sea, cuando hablamos acá del concepto, cuando dice que es una relación que existe entre los organismos parásitos y sus huéspedes, porque, por ejemplo, esos parásitos que dice la gente que la carne de cerdo es mala, esos huevos o esos gusanos que le llamamos, las larvas se le llama específicamente, están en una etapa de desarrollo del parásito en la carne de cerdo, ¿de acuerdo? Y puede llegar a través de la carne, que esa es la etapa de desarrollo, que es cuando está en ese huésped, ¿ya? Cuando dice que estudia la relación existente entre los organismos parásitos y sus huéspedes, por ejemplo, en el parásito, en el caso de Taenia solium, que es el parásito que vamos a encontrar en los cerdos, en el cerdo crece lo que es la larva, el cisticerco, y ese es el que pudiera ir en la carne, que para que la gente diga que la carne es mala, a pesar que eso es un mito, porque la carne no es mala en sí, no puede ser mala por otros aspectos, pero no por el parásito, pero la gente lo relaciona con el parásito. ¿Ya? Entonces, esa es la relación de una u otra manera entre los huéspedes. Por ejemplo,
En el cerdo tenemos un estadio de desarrollo del parásito que se le llama la larva, y en el ser humano, que seríamos nosotros el huésped definitivo, va a crecer el adulto, la Taenia solium, que estamos hablando de un parásito que puede medir hasta 5 a 10 metros dentro de nuestros intestinos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esa relación, y luego que esos gusanos que pueden tener la Taenia solium no vienen a los seres humanos por medio de la carne de cerdo, sino por una reinfección de los huevos del parásito, por ejemplo. Ellos son los que van a hacer crecer la larva en nuestros intestinos, y la larva emigrar a tejidos musculares y sobre todo a tejido cerebral. Y justamente ahí, cuando las personas dicen se volvió loco porque tiene un gusano en el cerebro, por ejemplo, pero no es porque le llegó por la carne, sino más bien porque se reinfectó con huevos, en este caso, de Taenia solium. De acuerdo, esa relación de los huéspedes es lo que estamos diciendo ahí cuando dice por la asociación de dos o más especies en donde un individuo pueda vivir, y eso se refiere fuera o dentro de otro como medio de supervivencia, es lo que estamos explicando en este caso. ¿De acuerdo? Eso es lo que se ve sobre todo en la parte de parasitología. Nos interesa eso porque de una u otra manera, según eso, si sabemos dónde puede estar la larva, dónde puede estar el adulto, cómo podemos infectarlos, por dónde puede llegar el parásito, etc. Eso es lo que nos lleva a desarrollar algunos mecanismos, algunas acciones de prevención. Entonces aquí en los parásitos es interesante porque vamos a encontrar parásitos eucariotas como los helmintos, los protozoos y los artrópodos. Son los que vamos a estar desarrollando. Los protozoos son microorganismos, son unicelulares, y los helmintos son organismos, son parásitos de gran tamaño. Si ustedes alguna vez se recordarán y han escuchado el tema de las lombrices en los niños sobre todo, que es el parásito se llama Ascaris lumbricoides, y se puede ver a simple vista, ¿de acuerdo? Entonces esos son organismos porque están formados por más de una célula, y los protozoos todos están formados unicelularmente. Ahí por ejemplo están todos los que son las amebas, y los artrópodos, los ácaros, que pudiéramos encontrar en camas y otro tipo de situaciones, de ambientes que puedan llegar a infestar nuestro cuerpo. Y luego también de una u otra manera esta rama incluye las enfermedades o parasitosis que afectan a plantas, seres humanos y animales. Incluye todas estas tres ramas de los parasitosis. Nosotros nos va a interesar en esta área, y lo que vamos a estar revisando son lo que se llama las parasitosis o las enfermedades en los seres humanos. Las características según el grupo el cual pertenezca al parásito son muy heterogéneas, y conocer morfología, ciclo biológico y hábitos de vida son esenciales para realizar un diagnóstico acertado. Eso es como parte del diagnóstico, conocer dónde podemos encontrar qué es lo que puede estar en la persona, y es muy fácil porque no hay mucho donde perderse. Los parásitos, ustedes pueden ver la forma, son muy característicos, la forma de cada uno. Por ejemplo, con las bacterias, su diagnóstico, necesitamos hacer un resto de análisis en las bacterias para decir un nombre y apellido, pues la bacteria involucrada. En este caso de los parásitos, solo con ver, por ejemplo, esto que tenemos acá, esta que está como un color amarillo, si no me equivoco, viendo la cantidad de núcleos que tiene, es Entamoeba histolítica, perdón, Entamoeba coli. Esta podrá ser Trichuris trichura por la forma del huevo. Uno con ver esto en el microscopio ya reporta. O sea, en el examen general de ese, solo con ver el parásito uno puede reportar, y en el caso de las bacterias no se puede. Eso facilita un poco el reporte de laboratorio en cuanto a los parásitos. Luego, otra disciplina de la microbiología es la bacteriología. Es otra rama de la biología que va a estudiar la morfología, la ecología, la genética, la bioquímica de las bacterias, así como otros aspectos relacionados con ellas. Esta es de gran importancia para el hombre por sus implicaciones médicas, porque buena parte de las enfermedades y buen porcentaje de las enfermedades en los seres humanos son causados por bacterias. Por lo tanto, hay que conocerlas, hay que diagnosticarlas, hay que aislarlas para que le den un mejor tratamiento a la persona, por ejemplo. Creería que es muy común
por ejemplo, las infecciones de vías urinarias por bacterias, que le dejan un cultivo, por ejemplo, a la persona, para saber qué bacteria está causando la enfermedad y sobre todo qué tipo de tratamiento se le puede dar. Y eso se hace en el laboratorio. Y luego, también implicaciones alimentarias. Muchas bacterias son de beneficio para los seres humanos. Pueden ir como parte de los alimentos, por ejemplo. No sé si ustedes saben qué tipo de alimentos llevan bacterias y son parte de las bacterias, de los alimentos, para que le den la textura adecuada, la consistencia. ¿Alguien ha escuchado alguna bacteria que va? Creo que el yogur. Exacto, en el yogur, por ejemplo, vamos a encontrar dos tipos de bacterias importantes, que son las que le dan la textura, la acidez al yogur, ¿ya? Entonces, esos, por ejemplo, es importante en el caso de las cremas que venden en los super, ya sea leche salud, ya sea de lactosa, etcétera. Todas esas cremas que están en el super llevan cultivos lácticos, también llevan bacterias. Muchos quesos, los quesos a nivel de otros países que tienen mayor cultura quesera, llevan bacterias. Nuestros quesos artesanales, por ejemplo, son ricos. Los artesanales, las cuajadas, por ejemplo, porque llevan bacterias, porque la gente no pasteuriza la leche, sino que así como la recibe del lechero, hace el queso y lleva una gran cantidad de bacterias, que es lo que le dan la textura y el sabor adecuado a esos quesos frescos, que pudieran llevar también bacterias patógenas, y es un riesgo que se pasa a la hora que estamos consumiendo quesos frescos, por ejemplo, o cuajadas en este caso. Entonces, esos son los beneficios que se tienen. Luego, la parte tecnológica también, se puede usar para obtener algún tipo de medicamentos también las bacterias. Y luego, esta es una ciencia muy importante para la salud, ya sea para nosotros los humanos o para los animales, puesto que el buen uso de los conocimientos microbios pueden llevar a un nivel muy avanzado, ya sea de prevención y cura de enfermedades. Yo diría, aquí no lo dice, pero porque soy laboratorística, un nivel muy avanzado, ya sea de prevención, cura de enfermedades y su diagnóstico, ¿de acuerdo? Porque a veces un diagnóstico rápido de la bacteria, de cuál es la que está causando la enfermedad, si conocemos la bacteria, porque nosotros en el laboratorio, cuando se reporta, se aísla la bacteria, se le pone el nombre de la bacteria y se le da qué antibióticos, en el reporte se le dice al médico qué antibióticos son los que se le puede dar a ese paciente para que pueda superar pues la infección, por ejemplo. Entonces, y actualmente la tecnología, el avance tecnológico está llevando a que el diagnóstico de laboratorio vaya avanzando más y los resultados sean mucho más en menos tiempo para dar un mejor tratamiento a los pacientes. Luego tenemos otra disciplina que es la micología, que viene del griego micos, que significa hongo, ¿ya? Y esta es una rama de la ciencia que se ocupa del estudio de los hongos que se consideraban tradicionalmente como de origen vegetal, pero al final son parte de la microbiología, ¿de acuerdo? Hay más de 100.000 especies de hongos conocidos, pero una decena de ellos son los que provocan el 90% de las enfermedades que padecen los seres humanos. Eso es importante, que no todos los hongos causan enfermedades en los seres humanos. Son células eucariotas que tienen una membrana citoplasmática, un citoplasma que contiene retículo endoplásmico, el núcleo, la vacuola de depósitos, mitocondrias y otros orgánulos propios de las células eucariotas. Por lo general, los hongos patógenos no producen toxinas, por lo general, pero sí están las toxinas que causan los hongos, se llaman micotoxinas, y sobre todo en hongos, en granos, se cuida mucho que no vaya a producirse las toxinas que causan los hongos. En la mayoría de los hongos el problema está que causan enfermedades crónicas con lesiones granulomatosas, que se les forman granos considerables en nuestra piel, y se tienen problemas porque son resistentes a los tratamientos. Y yo por experiencia les diré, soy resistente a los tratamientos, y entonces el tratamiento para hongos es bastante tóxico pues, para el ser humano, el que lo está consumiendo, para tratar y controlar una infección de hongos, sobre todo si por ejemplo,
el hongo que tiene que ver con el pie de atleta, por ejemplo, es tópicos, son cremas, pues no hay ningún problema. Pero si los que ya están hongos que causan enfermedades subcutáneas o en uñas, por ejemplo, que necesitamos el paciente consumir el tratamiento para parásitos, esos tratamientos son altamente tóxicos para el cuerpo del ser humano, por ejemplo, por la resistencia que tienen los hongos a los tratamientos. El tipo de tratamiento de antimicótico que se usa son bastante fuertes. Otra de las ramas importantes es la virología. Esta es una rama autónoma de las ciencias microbiológicas que va a estudiar del virus, su naturaleza, de dónde viene y cómo evoluciona cada una de las partículas virales y cómo interactúan estas partículas virales con los distintos seres vivos, los cuales les sirven de huésped, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque los virus, desde ya les adelanto, se les conoce como son partículas inertes que para ser infecciosas necesitan estar dentro de la célula. Son intracelulares obligados, pues. O sea, para causar infección, para causar la enfermedad, los virus deben de invadir la célula, así de fácil. Si no, no causan la enfermedad. Los virus son los agentes infecciosos más pequeños hasta ahora descubiertos, cuyo tamaño va a variar de 20 a 300 nanómetros. El tamaño es sumamente pequeño, porque las bacterias hablamos más o menos de una micra. Yo quiero que tengan una idea. Por ejemplo, un milímetro, si alguien se ubica que es un milímetro, estamos hablando del tamaño sumamente pequeñito, un milímetro, ¿ya? Ustedes alguna vez han tenido a la mano lo que es una regla, por ejemplo, y ustedes se recordarán que una regla de un milímetro tienen 10, un centímetro lo forman 10 milímetros, y ustedes pueden ver que el tamaño es sumamente pequeño del milímetro. Entonces el micrómetro, la micra, es 1000 veces más pequeño que el milímetro, ¿ya? Y el nanómetro es 1000 veces más pequeño que la micra. O sea, un milímetro, aquellos que 10 milímetros forman un centímetro, y un milímetro, por ejemplo, lo forman hay que dividir 1.000.000 de veces el milímetro, y a eso equivale un nanómetro, ¿ya? Y los virus andan de más o menos de 20 a 300 nanómetros, lo cual significa que con un microscopio convencional que tenemos en la universidad no vamos a ver los virus. Son sumamente pequeños, no se pueden ver a simple vista. Ellos se caracterizan porque solo tienen un tipo de ácido nucleico. Los virus pueden ser ADN o ARN, como genoma, solo tienen un tipo, ¿ya? ¿De acuerdo? Y eso es una clasificación. Se pueden dividir los virus en esos dos grandes grupos, los que son con ácido nucleico ADN y los que son ácido nucleico ARN. Ese ácido nucleico está protegido por una cápside, esa estructura que protege al virus, ¿no? Al ácido nucleico, que se le llama cápside, que está formada por capsómeros, y algunos representan una envoltura de lipoproteínas, que en este caso, por ejemplo, es esto que está acá, por ejemplo, es la interna, es la cápside, y lo que se ve internamente es el ácido nucleico, y esta es la envoltura. Cuando entremos en detalle y revisemos lo que es ¿cómo les puedo decir? A detalle, los virus, vamos a profundizar en esos conceptos. Y la unidad infecciosa íntegra del virus se denomina vibrión. Justamente es la que va a causar la enfermedad. El vibrión, que justamente es como tal el virus completo, ya sea que tenga envoltura o no la tenga, ese es el que va a causar lo que es la infección, y ese es el que se le conoce como vibrión. Los virus son partículas inertes, ya decíamos eso, no son seres vivos, son partículas inertes que están protegidos por una cápside o cubierta proteica,
y precisan de un huésped para reproducirse. Deben de ser, por lo que son parásitos obligados, necesitan estar dentro de las células para poderse reproducir, y por eso se les conoce como parásitos obligados. Aquí tienen algunos ejemplos de virus, que tenemos el HIV, la hepatitis B, el virus del ébola, adenovirus, influenza y los bacteriófagos. Son ejemplos de virus. Y luego quise meter este concepto porque de una u otra manera lo desarrolla el libro en las últimas versiones, que habla del prión. ¿Ya? Los virus son los más pequeños, las partículas inertes más pequeñas, pero también están los priones, que el prión es un término que define el agente infeccioso responsable de varias enfermedades neurodegenerativas, el cual deriva de la palabra Protinaceous infectus particulum. Una partícula proteica infecciosa significaría el concepto de prión, lo cual estas son nada más partículas proteicas. En el caso de los virus tienen ADN, estas carecen de ADN y pueden replicarse sin genes. Es más pequeña que la mayoría de los virus estas partículas, muy resistentes al calor producido por las radiaciones ionizantes. Se le identifica como abreviaturas. Tenemos acá, ¿ya? Este agente no causa reacciones inflamatorias e inmunitarias, o sea, el cuerpo no lo va a detectar cuando ingrese en nosotros. No se ha observado el microscopio óptico y electrónico, no se dispone de prueba de detención en seres vivos, salvo el estudio patológico. O sea, ese es un poquito problema, porque muchas de las enfermedades que pudiéramos estar pasando, sobre todo en nuestros países que no tenemos mucho desarrollo tecnológico para el diagnóstico, no la podemos detectar, ¿ya? Porque dice salvo el estudio patológico. Eso significa tomar alguna muestra y analizarla en el laboratorio y buscar, en este caso el prión, o cuando la persona ya murió, encontrar la causa de la muerte, por ejemplo, porque es muy difícil encontrarla como tal. Las enfermedades por priones en los seres humanos son singulares porque se manifiestan en forma de enfermedades esporádicas, genéticas e infecciones. Como digo, en nuestro país, diría yo, nadie está diagnosticando una enfermedad causada por esta partícula infecciosa. No se tiene mucho avance. Considero que por esa vía puede ir a futuro mucho desarrollo tecnológico para poder diagnosticar e encontrar estas partículas infecciosas. Ok, vamos a ver un par de diapositivas más y vamos a ir terminando. Solo decir la clasificación de los virus. Para poder comprender la gran variedad de los organismos existentes es preciso agruparlos, ¿ya? y organizar los grupos generales en una estructura jerárquica sin superposiciones. De eso se encarga en este caso la taxonomía, crear grupos de microorganismos. Eso significa taxonomía. Grupos, que es la ciencia de la clasificación biológica. La taxonomía en su sentido más amplio se descompone en tres partes independientes pero interrelacionadas. Por ejemplo, la clasificación, ¿ya? Es clasificar en qué grupo vamos a ubicar cada uno de los microorganismos identificados, los nuevos microorganismos, y luego la nomenclatura, el nombre que le vamos a dar al nuevo microorganismo, por ejemplo, identificado, y luego cómo lo vamos a identificar, cómo se va a diagnosticar, cómo se va a encontrar. Por ejemplo, esas son grandes ramas de la taxonomía. Y la clasificación, ya decíamos que va a clasificar la estructuración de los organismos en grupos o taxones en función de semejanzas mutuas y parentesco evolutivo. En base a esto es que la taxonomía agrupa lo que son los microorganismos. Primero, qué tan semejante es a un grupo, el nuevo microorganismo que se ha identificado. Y luego el parentesco evolutivo, cuando se evalúa lo que es en la parte del ADN, define y se clasifica a qué tipo de grupo partícipe se va a agrupar, por ejemplo, un microorganismo que se haya identificado. Luego la nomenclatura, ya decíamos que se ocupa de asignar nombres a grupos taxonómicos con normas publicadas. ¿Ya? En este caso se
no se le aplica un nombre de manera, ¿cómo se llama?, arbitraria, sino más bien según normas establecidas. Y luego la identificación, que es la parte del lado práctico de la taxonomía, que consiste en establecer que un organismo determinado pertenece a un taxón reconocido, ¿ya? Además que se implica todo lo que es el diagnóstico, cómo se va a identificar, también nos ayuda a identificarlo y colocarlo en un taxón reconocido. Hay otro concepto interesante, pero cuando hablamos siempre de clasificación aparecen dos conceptos importantes, que es la taxonomía y la filogenia. La taxonomía es un concepto que facilita el análisis comparativo para poder clasificarlos, ¿ya? Para poder clasificar e identificar un microorganismo. Y luego la filogenia es la historia evolutiva de los taxones, sostenida por algunos ecólogos. Entonces, a través de estas dos ciencias se puede la microbiología puede clasificar, nombrar, identificar el taxón al cual pertenece lo que es cierto microorganismo que en su momento se pueda identificar como una nueva especie, por ejemplo. Okay. Entonces, quisiera, si hay alguna duda, consulta de ustedes. ¿Sin la clase?